Muchas gracias, con el permiso de la presidenta, de la mesa y todos los compañeras diputadas y diputados. 200 años de la Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas. José María Morelos y Pavón dijo que como la buena ley es superior a todos los hombres, las que dicte nuestro Congreso deberán ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia. Lo expresó en medio de una lucha por la libertad, la defensa de los derechos humanos, así como la independencia y la construcción de las normas sobre las cuales debería sostenerse la nación. Morelos fue quizá el primero que pensó en construir una constitución que sentara las bases y principios que habrían de regir a la nueva nación. Pensó en un Congreso que representara a los pueblos y sus necesidades. En fin, fue el hombre que creyó en la fuerza de la ley. Me remito a Morelos para hablarles de un acontecimiento icónico en nuestra historia. Los 200 años del natalicio de la primera Constitución del Estado de Zacatecas. Este acontecimiento no fue menor, fue el acto fundacional del Estado moderno, de sus instituciones, de los principios y derechos. Hace 200 años, un grupo de zacatecanos se reunieron en una asamblea parlamentaria, discutieron, analizaron y propusieron las reformas y mecanismos como deberían hacerse en el poder legal y la administración pública. En este proceso tan complejo, el Parlamento y sus diputados fueron la figura central. Lo hicieron gozando de una tradición legislativa que se remonta a la Constitución de Cádiz, a la Diputación Provincial y a las asambleas municipalistas. En este sentido, la Constitución local de 1825 fue el resultado y herencia de una larga trayectoria legislativa que se forjó en Zacatecas. Nuestro origen legislativo lo encontramos en la participación de diputados como José Miguel Gordoa y Barrios en las Cortes de Cádiz, pero el germen legislativo emergió en la Diputación Provincial. Esta asamblea nació para organizar administrativamente a la entidad, pero quienes la integraron entendieron que su papel con la historia y la nación debería ser otro. La reflexión y el diálogo los acompañó, por ello la asamblea administrativa se transformó en una asamblea parlamentaria que se dio reglamentos y asumió compromisos. Uno de ellos fue dar paso a otra figura, una capaz de dar legalidad y legitimidad al Estado, el Congreso Constituyente. La Diputación Provincial cerró sus sesiones para dar nacimiento al primer Congreso Constituyente de Zacatecas, el cual se instaló el 19 de octubre de 1823. Hace más de 200 años, los diputados Domingo Velázquez, José Francisco Arrieta, Juan José Román, Ignacio Gutiérrez, Miguel Tovar, Miguel Díaz de León, Pedro Ramírez, Juan Bautista de la Torre, Juan Bautista Martínez, Juan María Herrera y Mariano Fuentes de la Sierra, iniciaban así una nueva historia para la entidad y para la nación. Su tarea fundamental fue elaborar la primera constitución para lo que sería el Estado Libre de Zacatecas. El primer constituyente de la entidad celebró 347 sesiones ordinarias, trabajaban los lunes, miércoles y viernes. Además se realizaron sesiones extraordinarias y secretas. Esta asamblea se organizó interiormente mediante su reglamento interno y además produjo 752 decretos, órdenes y resoluciones. Como podemos observar, quienes integraron este cuerpo legislativo asumieron el compromiso ético, institucional, cívico y moral de trabajar en la construcción del andamiaje jurídico que daría vida a las instituciones y al Estado moderno. El trabajo más importante que nos heredó esta asamblea fue nuestra primera Constitución. En este documento se plasmó la idea del Estado moderno, con la división de poderes en el legislativo, ejecutivo y judicial. Para estos legisladores era fundamental dividir el poder. Pensaban que el mejor Estado posible era aquel en el cual la soberanía residía en el pueblo, con derechos y libertades. Esa era su idea de Estado y sobre ella se edificó nuestra primera Constitución.
Por ello se dividió el poder político y establecieron límites que hoy conocemos como controles constitucionales. Estos hombres entendieron que el Estado constitucional debería estar limitado. No olvidemos que la Constitución, como derecho positivo, representa la subordinación al derecho que lo organiza y limita, es decir, la Constitución. Los legisladores zacatecanos asumieron su condición soberana, imaginaron y plasmaron en sus debates y en su propia Constitución su idea de la libertad, independencia y soberanía. Asumieron el riesgo y el compromiso de dar sus propias leyes para regular y establecer las reglas sobre las cuales funcionaría la administración estatal. Su trabajo no fue menor. Estuvieron a la altura de la situación, enfrentaron los retos con valor y construyeron con decencia el marco normativo que daría vida en nuestro Estado. Para la elaboración del proyecto constitucional, el constituyente integró la Comisión de Constitución, conformada por los diputados Pedro Ramírez, Juan José Román, Domingo Velázquez, Ignacio Gutiérrez y Juan Bautista. Ellos fueron los encargados de elaborar la propuesta. Se destinaron 2 sesiones por semana para atender las observaciones del proyecto. Hace 200 años no existía un marco legal para transparentar las acciones de gobierno, ni para crear foros ciudadanos o lo que hoy conocemos como Parlamento abierto. Pero hace 200 años a los diputados les importaba que los ciudadanos y el pueblo conocieran su trabajo. Por ello, mandaron que se publicara y difundieran las actas de sesiones y se solicitaran a los ayuntamientos e instituciones gubernamentales, representantes del Ejecutivo y Judicial, emitieran observaciones sobre el proyecto que estaban construyendo. Es así como el 19 de octubre de 1823 al 19 de marzo de 1824, la Comisión de Constitución elaboró el proyecto constitucional. Entre abril y mayo, el documento llegó a manos de los ayuntamientos, del Ejecutivo y del Judicial, de corporaciones religiosas y de otros congresos constituyentes para que pudieran emitir sus observaciones. Se estableció que las sesiones en que se discutirían las observaciones de la Constitución se designarían a 3 oradores, uno nombrado por el Ejecutivo, otro por el Judicial y uno más que sería un representante de los ayuntamientos. Una vez concluida la discusión y hechas las reformas que a juicio de los diputados debería realizarse, esperarían la publicación de la Constitución Federal para aprobar lo particular. Pese a que nuestra Carta Fundacional estuvo lista antes de la federal, se tuvo que esperar a la publicación de la Constitución Federal de 1824 para poder emitir la nuestra. Fue así como el 17 de enero de 1825, en la Casa del Estado, nombre que se le dio al recinto que albergó al Poder Legislativo, los diputados Juan José Román, presidente del Congreso, Mariano Fuentes de Sierra, Eusebio Gutiérrez de Velasco, Pedro Ramírez, Juan Bautista de la Torre, José Miguel Díaz León, secretario del Congreso, y Domingo del Castillo, secretario del Congreso, aprobaron y firmaron la primera Constitución para nuestra entidad. Estos son los nombres, no solo de los diputados que dieron forma y vida a nuestra Carta Fundacional, también son los primeros constitucionalistas. A ellos les debemos el reconocimiento y homenaje por sus trabajos. Debemos impedir que sus nombres y herencias se pierdan en el tiempo y en el olvido. Los invito a no ignorar nuestro pasado legislativo. Conmemoremos el acto fundacional del Estado moderno, pero no olvidemos que la mejor forma de celebrar es con trabajo. Por ello les exhorto a que hagamos un ejercicio similar al que se realizó hace 200 años. Impulsemos una reforma integral de Estado. Acordemos los tiempos y necesidades de la sociedad y las instituciones. Hay que retomar y analizar con lupa todo el saneamiento de las finanzas públicas, el federalismo, lo financiero, el impulso a la economía, el medio ambiente y el acceso al agua y a los derechos humanos, seguridad pública. Todos los temas que nos exijan como parlamentarios. Hace 200 años, las asambleas parlamentarias y sus integrantes hicieron la diferencia. Crearon un cuerpo normativo que fue el inicio de nuestro Estado. Hoy nosotros tenemos esa oportunidad de dar continuidad al espíritu reformista de nuestros antepasados, mediante una reforma integral que permita el mejor marco legal actual. La Constitución del Estado Libre de Zacatecas de 1825
fue la obra del Poder Legislativo y sus integrantes. Yo les pido a todos que por estos 200 años de nuestra primera Constitución, este acontecimiento en nuestro Estado moderno y sus instituciones no se olvide. Por ello les propongo celebrar una sesión solemne en la cual coloquemos en letras doradas el nombre de nuestro primer código político y donde le rindamos los honores a este instrumento jurídico que nos dio la oportunidad de constituirnos, primero en una nación y después en una entidad libre, pero también debe ser la oportunidad para que repensemos nuestro compromiso Concluya, con diputada. la historia y con la entidad. Cierro con lo siguiente: actuemos en las batallas, porque las batallas ideológicas son el acuerdo y la suma de las voluntades, de una manera libre, soberana y garante de los derechos inalienables de la condición humana. 2 siglos después, debemos seguir haciendo la diferencia y sobre todo forjando patria y nación en nuestra patria chica, Zacatecas. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Su intervención ha quedado debida.